Hola, bienvenidos a la sesión número 8 titulada Resolvemos situaciones problemáticas operando números racionales, dirigida a estudiantes del quinto grado de secundaria del área de matemática. Mi nombre es Kelly Edith Yacuri de la Cruz. Comencemos con la sesión con las siguientes indicaciones. Presta atención y anotar constantemente de lo que hoy trataremos. Continuamos con la situación problemática 1 que dice monedas extranjeras que circulan en el Perú. El dólar, la moneda estadounidense que circula en el sistema financiero mundial, es aceptada en muchos países. En el Perú, el dólar se cambia según la ley de oferta y demanda. Esto hace que su precio varíe diariamente, incluso dentro del día puede tener fluctuaciones en su valor con respecto al sol. Así como el Código Internacional del Sol es PEN, el Código Internacional del Dólar es USD, es decir, dólar estadounidense. En la casa de cambios Tu Billete se tiene la siguiente información. Tipo de cambio, compra, dólares, 3 soles con 22 céntimos. Compra, euros, 3 soles con 35 céntimos. Venta, dólares, 3 soles con 38 céntimos. Venta, euros, 4 soles con 12 céntimos. Ricardo desea comprar dólares para pagar una deuda de $500. ¿Cuánto dinero requiere tener Ricardo en soles como mínimo para poder comprar los dólares que necesita y pagar su deuda? Ricardo tiene 1.500 soles. ¿Cuántos dólares podrá comprar con dicho dinero? ¿Cuántos dólares seguirá debiendo aún? Escribe la fracción generatriz de la cantidad de dólares que puede comprar y la cantidad que le falta. Con la finalidad de poder terminar de pagar su deuda en dólares, Ricardo decide cambiar sus 40 euros a soles y luego cambiar estos a dólares en la casa de cambio Tu Billete. ¿Le alcanzarán estos 40 euros para pagar su deuda? Estas son las interrogantes que nos plantea en la situación. Ahora pasamos a la etapa de la motivación mediante un video. Que las redes Wi-Fi existen gracias a algo llamado la transformada de Fourier. Y allí sí que están las fracciones. La televisión actual depende de la comunicación a través de ondas electromagnéticas entre las torres de transmisión y los satélites que orbitan la Tierra. Pero los satélites geoestacionarios deben estar localizados a 35.800 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. Y para poner en órbita un satélite se requiere lanzarlo con una velocidad inicial muy elevada, que recibe el nombre de velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima a la que debe ser lanzado un objeto desde la superficie de la Tierra, para que una vez arriba no vuelva a caer. Esta es la ecuación de la velocidad de escape. Y como vemos, allí también están las fracciones. Seguramente alguna vez has ido de vacaciones a algún lugar o viajado a una ciudad lejana. Lo que no sabes es que esos automóviles y esos aviones que te transportan pueden recorrer esas grandes distancias gracias a algo llamado el principio de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli permite calcular la presión del aire de entrada al carburador de los autos, para así hacerlos más eficientes y evitar que exploten. También se usa para calcular la presión que ejerce el aire sobre y bajo las alas de un avión, y poder calcular así cuál es la forma correcta que debe tener el ala, de acuerdo al peso del avión, para que éste se pueda sostener en el aire. Y allí, nuevamente, aparecen las fracciones. Todos disfrutamos de la música, ya sea que nos guste bailar, cantar o tocar algún instrumento. Aunque obviamente no todos lo hacemos muy bien. O simplemente escuchar a nuestro artista favorito. ¿Sabías que la música está escrita en un lenguaje basado en los números fraccionarios? Por lo tanto, sin las fracciones, simplemente no existiría la música como la conocemos. Absolutamente a todos nos gusta comer, ya sea una rica pizza, un buen corte de carne o solo un helado. Sin embargo, la cocina ha alcanzado el nivel de sofisticación que disfrutamos hoy en día gracias al uso de las fracciones. Si todavía te estás preguntando por qué tienes que estudiar las fracciones, piensa que tú puedes ser el próximo músico, médico, ingeniero o cualquier otra profesión que elijas. En el video nos explica acerca de las fracciones, que son parte de los números racionales. Se podría decir que mediante las fracciones se representan números racionales. Entonces nos explica cómo se da en la vida cotidiana y es importante también tenerlo en cuenta.
Ahora pasamos a lo que son los saberes previos. Empezamos por ¿qué es un número racional? Son todos los números que pueden representarse mediante el cociente de dos números enteros. Hay que tener en cuenta que el denominador tiene que ser diferente de 0. Ahora, ¿por qué es importante los números racionales? Es importante porque mediante ellos podremos representar medidas que no son exactas, a diferencia, digamos, de los números enteros o de los números naturales. Claro está. ¿Para qué sirven los números racionales? Sirven para expresar números decimales y fraccionarios en situaciones de la vida cotidiana, diaria que se nos presenta. Ahora, pasamos al propósito de la sesión, el cual es resolvemos situaciones problemáticas empleando operaciones con números racionales. Y para ello tenemos que saber qué son los números racionales y explicamos de la siguiente manera. Son los números de la forma A entre B, donde A y B son números enteros y B tiene que ser diferente de 0. Entonces, ahora, se pueden expresar estos números racionales en 1. Fracciones. Es la división de dos números enteros y positivos. Su resultado no es un número entero. Se representa, f va a ser igual a A entre B, donde A es diferente a B. Y también cumple que B es diferente a 0, porque de tal manera no se cumpliría que sea una fracción. También nos dice que A y B pertenecen a los números enteros positivos. Tenemos que tener en cuenta siempre estas condiciones que nos da para que cumpla que sea una fracción. Ahora, también se puede expresar en decimales los números racionales. Y nos dice, son los números que se representan con una coma y tienen una parte entera y otra decimal. Exacto. Ahora pasamos a estrategias básicas para operar con decimales. Al sumar y restar, digamos aquí un ejemplo, tenemos 23 enteros 81 centésimos. Tenemos que sumar con 12 enteros 65 centésimos. Entonces, un tip es que hay que tener en cuenta que las comas tienen que estar alineadas de los dos números decimales que nos dan para sumar o para restar. Entonces simplemente operamos como los números naturales, los sumamos y la coma va en la dirección en la que están las dos comas de los números alineadas, ¿no? Y ya tenemos la respuesta. Entonces, ahora al multiplicar, no importa si están las comas a la misma línea o columna, simplemente los operamos como números enteros. Las multiplicamos. Tenemos 3 enteros 81 centésimos por 2 enteros 6 décimos. Entonces multiplicamos, como ya sabemos, como los números enteros, y vamos a obtener el resultado. En el resultado vamos a considerar las cifras que están a la derecha de la coma de los dos números que nos dan. Entonces contamos cuántas cifras tendríamos: 1, 2 y 3. Entonces la coma ubicamos 1, 2 y 3 cifras hacia la izquierda. Entonces ahí ubicamos la coma. Siempre va a ser de esa manera, contando las cifras que están después de la coma. Ahora, al dividir, digamos, aquí nos dan dos números enteros que serían 9 enteros 906 milésimos entre 3 enteros 81 centésimos. Entonces lo que debemos hacer es que estos números se conviertan o obtengamos números enteros. Entonces, para lo cual vamos a multiplicar por números que son de base 10 o que son por números de potencia de 10. Entonces en este caso vamos a multiplicar por 1000 para obtener dos números que sean enteros, y así se nos haga más fácil la división. Y bueno,
Así vamos a obtener una división con dos números decimales. Y ahora pasamos a la resolución de nuestra situación problemática, que lo vamos a hacer ahora mediante las situaciones didácticas de Brosseau, que tiene 5 fases. La primera es acción, la segunda formulación, la tercera validación, la cuarta institucionalización y la quinta y última evaluación. Vamos a empezar por la etapa de la acción, que van a ser mediante preguntas. El primero, ¿de qué trata el problema? Ya. Trata de la compra de dólares que Ricardo debe hacer para pagar una deuda de $500 que nos decía al inicio. Entonces, ¿qué datos te dan? En el problema nos dan el tipo de cambio, el importe de la deuda y lo que posee Ricardo para pagar la deuda. Ahora, ¿qué te pide hallar o qué nos pide hallar? Nos pide calcular la deuda en dólares, la cantidad de dólares que puede comprar con cierta cantidad de soles y de euros, y si será suficiente con eso. Ahora pasamos a la etapa de formulación y nos planteamos la pregunta: ¿qué estrategia te sirve para resolver el problema y por qué? La estrategia que vamos a usar es establecer subtemas, hacer las conversiones a dólares, que lo vamos a hacer, y también vamos a usar las conversiones de euros a soles. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar una por una las preguntas que se nos ha planteado para llegar a la respuesta. Ahora, ¿qué conocimientos aplicarías conjuntamente con la estrategia elegida? Bueno, necesitamos saber cómo hacer las conversiones de fracciones a decimales y viceversa. Ahora pasamos a la etapa de validación y resolvemos las interrogantes que nos han planteado. Entonces empezamos por: ¿cuánto dinero requiere tener Ricardo en soles como mínimo para poder comprar los dólares que necesita y pagar su deuda? Entonces pasamos a la resolución y consignamos los datos que nos da. El precio de venta en la casa de cambio de dólares es 3 soles con 38 céntimos y la cantidad de dólares también es un dato, que son $500. Entonces ahora vamos a multiplicar estos dos datos para así obtener la cantidad que requiere Ricardo. Entonces multiplicamos, como ya observamos en el ejemplo. Hay que considerar en la multiplicación para poner la coma en el resultado, la cantidad de los números que multiplicamos del número que es decimal, las cifras que están a la derecha de la coma, ¿cierto? Entonces en este caso son 2 y sería el resultado de la siguiente manera. Ahora, Ricardo necesita 1.690 soles para comprar los dólares y pagar su deuda. Ahora pasamos a la segunda interrogante. Nos dice: Ricardo tiene 1.500 soles. ¿Cuántos dólares podrá comprar con dicho dinero? ¿Cuántos dólares seguirá debiendo aún? Y por último nos pide: escriban la fracción generatriz de la cantidad de dólares que se puede comprar y la cantidad que le falta. Empezamos por la primera interrogante, que está resaltada de verde, a desarrollar. Los datos que tenemos para esto es: Ricardo tiene 1.500 soles. El precio de venta está en 3 soles con 38 céntimos. Ahora, puede comprar. Para ello vamos a dividir la cantidad que tiene entre el precio de venta. Sería 1.500 entre los 3 soles con 38 céntimos. Entonces, como ya observamos, una estrategia era multiplicar por potencias de 10. En este caso vamos a multiplicar por 100 para obtener dos números que sean enteros y así sea más fácil la división. Entonces realizamos la división como ya sabemos hacerla y tenemos los siguientes resultados, y hacemos hasta que a partir de la coma haya 3 cifras. ¿Para qué? Porque si observamos, las monedas o los datos nos dan que consideran 2 cifras más a la derecha de la coma. Entonces también nosotros para obtener mejores resultados estamos considerando 3 cifras en el resultado, pero para obtener las 2 pasamos a redondear. Como nos queda 443 con enteros 786 milésimos,
pasamos a redondear entonces y nos estaría quedando 443,79 centésimos. Pero ahora pasamos a desarrollar la segunda interrogante. ¿Cuántos dólares seguirá debiendo aún? Entonces, el dato que tenemos es la deuda, que es 500 dólares, y puede comprar, como ya obtuvimos, que puede comprar 443,79 centavos. Ahora vamos a resolver lo que le falta y para ello vamos a restar. Como la deuda es 500, restamos con lo que él puede comprar en dólares, ¿cierto? Como lo obtuvimos. Entonces restamos y ya sabemos que las comas debemos ubicarlo en una misma columna. Entonces nos estaría quedando el resultado de esta manera. Ricardo puede comprar 443 dólares y 79 centavos y seguirá debiendo 56 dólares con 21 centavos. Entonces esa es la respuesta a nuestra interrogante. Tuvimos que hacer las conversiones para poder obtener estas dos respuestas. Ahora nos pide cantidad, expresar estas dos cantidades que hemos obtenido en fracciones generatrices. Entonces, la cantidad de dólares que se puede comprar Ricardo era 443 dólares y 79 centavos. Entonces, su fracción generatriz está dividida por potencias de 10. En este caso, va a ser, consideramos el número sin tomar en cuenta la coma y lo dividimos entre, como ya dije, potencias de 10, pero la cantidad de ceros va a ser igual a la cantidad de las cifras que están a la derecha de la coma. Entonces en este caso hay dos cifras y consideramos dos ceros y quedaría 44.379 entre 100. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la cantidad que le falta a Ricardo. Entonces sería, la cantidad que le falta, que hemos obtenido, es 56 dólares y 21 centavos. Entonces su fracción generatriz, como ya les dije, sin considerar la coma, sería 5.621 entre la cantidad de cifras que están a la derecha de la coma entre 100. Esa sería nuestra fracción generatriz. Ahora pasamos por último a desarrollar la última interrogante de nuestra situación. Nos dice, con la finalidad de poder terminar de pagar su deuda en dólares, Ricardo decide cambiar sus 40 euros a soles y luego cambiar estos a dólares en la casa de cambio tu billete. ¿Le alcanzarán estos 40 euros para pagar tu deuda? A ver, hay que desarrollar para responder esto. La resolución. Primero vamos a calculando lo que paga la casa de cambio por 40 euros en soles. Los datos es que por el precio de compra es 3 soles con 35 céntimos en monedas peruanas, ¿no? Y en cuanto a la cantidad de euros, por dato es 40 euros. Entonces ahora para saber cuánto se obtiene sería, multiplicaríamos estos dos, como ya hemos obtenido en los ejemplos, multiplicamos como unos números enteros y consideramos en la respuesta la coma, contando las cifras que están a la derecha de la coma de los números que multiplicamos, ¿no? Entonces nos estaría quedando 134 soles. Ahora vamos a pasar a comparar la cantidad de soles que tiene Ricardo con lo que necesita. Tenemos como dato que ya tenía 1500 soles, le pagaron por los euros 134 soles y su deuda era 1690 soles. Entonces, ahora pasamos a sumar estas dos cifras, la que tenía y la que ya obtuvo con lo que le pagaron los euros, y estaría teniendo la suma de 1634 soles, pero es una cifra menor a la deuda que tiene, que es de 1690. Entonces la respuesta a este interrogante es: a Ricardo no le alcanzará el dinero para pagar su deuda. Ahora pasamos a la etapa de la institucionalización.
en la cual se hace la pregunta: ¿las estrategias para operar números racionales en la situación problemática fueron de utilidad? Sí, porque nos ayudaron a sumar y restar de manera más sencilla, alineando la coma en una misma posición, en una misma columna, como les decía. En la multiplicación consideramos el número de decimales de los factores, la cantidad de cifras, ¿cierto?, que está a la derecha de la coma. Y en la división multiplicamos por una potencia de 10 hasta que el dividendo y el divisor sean números enteros y así se nos sea fácil de dividir. Entonces, como ya vimos los ejemplos, de nuevo para recordar, multiplicamos en la división por una base, una potencia de 10. En la multiplicación tenemos en cuenta la cantidad de factores que están a la derecha de la coma, ¿cierto? Para también considerar en el resultado esa cantidad de cifras. En cuanto a la suma y a la resta, es alinear las comas en una misma posición o columna. Es importante tener en cuenta esto. Ahora pasamos a la evaluación, la última etapa. ¿Qué pasos seguimos para llegar a la solución de la situación problemática? Primero comprendimos el problema, planteamos una estrategia, respondimos las preguntas conservando la coma en una misma posición para la suma y resta. Para la multiplicación se cuentan los decimales, como ya teníamos en cuenta, y para la división multiplicamos hasta obtener un número entero en el divisor. Ahora, ¿por qué es importante conocer el tipo de cambio a usar en cada situación o en una situación también que se nos podría presentar? Bueno, los tipos de cambio se denominan desde el punto de vista de la casa de cambio. Es decir, lo que para este tipo, o sea, para la casa de cambio, el tipo de compra es el tipo de compra para nosotros. Digamos, es tipo de compra, para nosotros es tipo de venta. O sea, si ellos nos ofrecen compra, para nosotros es tipo de venta, o viceversa también. Si digamos nosotros estamos ofertando, estamos vendiendo, digamos, soles, para ellos es un tipo de compra. Es viceversa esa forma de evaluar o de usar este tipo de cambio que en esta situación se hizo referencia. Ahora pasamos al reto de la semana, que es la situación problemática 2, limpieza de río. Nos dice: los estudiantes de quinto grado limpiaron los alrededores de un río. El área total por limpiar fue dividida en 4 más pequeñas para distribuir el tamaño en grupos. Como observamos en la imagen, área 1, el área 1 es una fracción de 384 entre 5 metros cuadrados. El área 2 es 2 por el área 1 metros cuadrados. Área 3 es 300,8 décimos. En cuanto al área 4 es área 3 menos 20 por 1 medio por 4 metros cuadrados. Ya. Ahora nos pide de esta situación problemática: ¿cuál es el área total que limpiaron los estudiantes? ¿Qué fracción del total limpió cada equipo? ¿Y cuál es la fracción generatriz de cada área que limpiaron los estudiantes de quinto grado? Ahora pasamos a la etapa de la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, hoy aprendimos a realizar operaciones con números racionales. También, ¿cómo lo aprendimos? Aplicando las 4 operaciones fundamentales de los números racionales, que ya fueron la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? ¿Y de qué manera lo aprendido nos sirve en nuestra vida cotidiana? Bueno, ahora podremos realizar operaciones con números racionales en cualquier situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, digamos, en una fiesta de cumpleaños tenemos una torta en el cual vamos a repartirla, y para obtener, digamos, de manera equitativa tenemos que ver en cuántas porciones vamos a repartir, y ahí están las fracciones, y así como en los ejemplos que nos mostraron se aplican en muchos casos de nuestra vida. Ahora pasamos a las conclusiones de la sesión. ¿Qué es un número racional? A ver, son números de la forma A entre B, donde A y B son números enteros y B es diferente del 0. Eso siempre hay que tener en cuenta. También dentro de los números racionales están ya los números enteros y también, bueno, los
los números naturales, ¿cierto? Ahora, ¿por qué son importantes los números racionales? Son importantes porque representan medidas que no son exactas. Y digamos, podríamos observar obtener estas medidas, digamos, de medir puertas, ventanas, de medir pesos, o sea, son medidas que están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces es importante saber acerca de los números racionales. Ahora, ¿para qué sirven los números racionales? Sirve para expresar números decimales y fraccionarios en situaciones de la vida cotidiana y así realizar operaciones de manera más fácil. Gracias por la atención y si tienen alguna duda no duden a comunicarse a cualquiera de mis datos mostrados.